Mussolini quería crear un nuevo imperio romano. La propaganda principalmente lo que hace es deshumanizar al enemigo. ¿Cómo piensa usted, profe, que la gente llegó a apoyar este proyecto? Que se creó un ejército bajo el paraguas de Japón de indios. ¿Qué hubiese pasado si Hitler no hubiese caído? Al principio de la Operación Barbarroja sí parecía que iban a ganar a Rusia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos con el profesor Carlos Valladares, un conocedor de la historia de la Segunda Guerra Mundial, profesor también de la Universidad Monte Ávila y bueno, conocedor de estos temas, ¿no? Vamos a hablar, como habíamos dicho, sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el nazismo. Sí. ¿Qué te parece a ti la llegada de... Yo vine acá principalmente, Santiago, es a preguntarle al profesor. Yo quiero que el profesor me explique bien su punto de vista porque es un tema que me interesa muchísimo. A ti también sabemos que como te interesa y queremos que a la gente le llegue de una forma amena y que a la gente le llegue claro y conciso del punto de vista de los nazis, que usualmente siempre se ve en las películas, en los documentales, el punto de vista de los gringos, de los británicos, de los franceses, pero queremos también tocar el punto de vista de cómo los nazis veían esta guerra y cómo veían este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, profe, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la primera pregunta sería eso, ¿qué nos puede decir usted sobre el punto de vista de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, primero sería presentarme, Carlos Valladares, profesor acá de la universidad desde de casi la fundación. Y bueno, siempre he estado dando diferentes cursos de historia acá y bueno, también estoy en la Central y en un colegio de Caracas. Y bueno, lo primero es que tengo más o menos desde el año, para hacerle publicidad al trabajo que estoy haciendo, desde el 2019, que se cumple el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, empecé una serie de artículos casi todas las semanas cuando el trabajo me deja, sobre hacerle un seguimiento a la Segunda Guerra Mundial en su 80 aniversario. O sea, cada vez que se cumplía, siempre se va cumpliendo 80 años. Es decir, que ahorita vamos por el año 1944. Entonces, bueno, eso lo pueden ver en El Nacional y en Opinión y Noticias. Y bueno, en mi Instagram, que es Profe Valla, Valla con B, no V, no B pequeña, y doble L. Ahí pueden verlo. Yo siempre le hago publicidad a mis artículos. Bueno, la pregunta, tú me dices, no entendí muy bien eso del punto de vista de los nazis. Es que tenemos en cuenta siempre, como dije, cómo los estadounidenses se vieron afectados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el ataque de Pearl Harbor, pero eso fue con los japoneses, los británicos, la amenaza nazi que se mantenía siempre vigente. Pero quiero saber el objetivo que ya muchos saben, pero quiero saber cómo usted me lo puede decir, profe, ese objetivo de los nazis, sobre todo desde el punto de vista de muchos generales, porque, por ejemplo, está Himmler, está Goering, está Goebbels. ¿Cuál usted podría decir que era la visión de esta gente? Sí. Y también quiero complementar a tu pregunta que habías dicho al principio sobre cómo este suceso ha marcado tanto al mundo en el sentido de que se han creado demasiadas películas y ya es como que una tendencia, ¿no?, a hacer películas bélicas, entonces... Y las políticas cambiaron, las políticas del mundo cambiaron por completo. Y entonces quiero complementar diciendo que ¿cómo ve usted esta idea que tenía también Hitler de hacerle esta Alemania poderosa, que Alemania completamente aria, con una raza perfecta? Entonces, ¿qué opina usted? Bueno, precisamente eso es lo que yo estudio. Trato de estudiar siempre el tema de cómo se recuerda la Segunda Guerra Mundial a partir del cine. Entonces, la relación entre historia y cine, estudio de la historia y el cine. Y claro, es verdad, es de las películas históricas lo que más se ha filmado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso la gente tiene una visión de la Segunda Guerra Mundial muy amplia, yo pienso, porque hay demasiadas películas. Entonces, lo que hay que entender primero, yo me baso principalmente en un texto que es Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias. Ahí hay que entender, él señala que Alemania es una potencia de segunda en el siglo XIX frente a Inglaterra. O sea, Inglaterra es la primera potencia, bueno, Reino Unido. Y él está hay nuevas potencias que van surgiendo, entonces son competidoras. Entonces, claro, Alemania a principios del siglo XX lo que trata es de convertirse en la primera potencia del mundo. Y eso tenía una capacidad enorme con su capacidad industrial para poder hacerlo y poder vencer principalmente a Inglaterra. Lo que pasa es que Estados Unidos
estaba aislado en su continente y el proceso de conquista de lo que es la conquista del oeste. Entonces no tenía un interés más allá de América. No se había convertido en potencia mundial a principios del siglo XX. Va a ser una potencia económica. Entonces Alemania quería ser la potencia política y económica del siglo XX y a partir de ahí, ese fue el gran sueño. Fracasa en la Primera Guerra Mundial y después lo intentan otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Pero el proyecto ya de la Segunda Guerra Mundial es muy diferente porque, aunque sigue siendo un proyecto imperial y de ser la primera potencia del mundo, hay un proyecto ya racista, que es el nazismo. Claro. Y es el fascismo, principalmente el nazismo en el sentido de que él considera que la historia es una lucha de razas, no como decía Marx, de lucha de clases, Claro. cosa que tampoco apoyo ni creo. Pero esa visión de la lucha de raza hizo que quería establecer como una raza maestra, que sería la raza aria, la raza germánica, que no solo los alemanes, no son solo los alemanes, también son los franceses, los británicos, incluso los estadounidenses, obviamente blancos. Y no blancos italianos ni nada más, blancos anglosajones. Entonces él consideraba que esa raza debía gobernar sobre el mundo y someter a las otras razas. Entonces, claro, es un proyecto que es intolerable. O sea, una cosa espantosa. ¿Cómo piensa usted, profe, que la gente llegó a apoyar este proyecto que es una cosa... Bueno, diría difícil los de alemanes. creer? Claro, Los alemanes. Los alemanes, ¿cómo es que todo ese pueblo alemán, porque bueno, uno ve un discurso de Hitler en YouTube y uno ve ese poco de gente, millones de personas, ¿cómo es que usted cree que todo ese poco de gente Bueno, llegó a apoyar primero a Hitler y a los Nazi? alemanes y después, obviamente, muchas personas blancas de Europa, principalmente etnia germánica, sí, y todos los racistas del mundo, incluso... Yo podría decir gente con pensamiento conservador. O sea, que cree que eso, ojo, está a veces muy de moda, ¿no? Cuando la democracia está en retroceso, como muchas veces yo pienso que ahorita pasa, y está en crisis, la gente cree que la solución es ir hacia el autoritarismo. Sí. Entonces, eso ocurría a principios del siglo XX y a finales de la Primera Guerra Mundial. O sea, la democracia estaba en crisis y se anhelaba hombres fuertes, soluciones rápidas, soluciones radicales, y eso fue el fascismo. Claro, y Hitler, Entonces- Hitler vendría siendo el único que propondría esto a Alemania. Claro, Que son Bueno, fuertes y autoritarios. Mussolini en Italia Mussolini en y Italia. otros que le siguieron de otras formas. Pero hay que entender muy bien también todo el tema de la propaganda. Sí. O sea, Hitler es un uso de la propaganda. Yo creo que Ahí. nadie puede dejar de ver, y mucho menos un comunicador, esa obra que es El triunfo de la voluntad. O sea, ese documental del De partido Goebbels, nazi. ¿no? No, es de Leni Riefenstahl. Ah, ok. Que bueno, que trabaja también con ella. Pero Goebbels también era un genio de la propaganda. Pero entonces ellos... Y tienen que ver también... es un documental, no sé si ya salió de Netflix, ¿sabes? De esos que sacan. Ajá. Que se llama Cuatro vuelven atrás. Es que trata de 4 directores norteamericanos que trataron de imitar a los propagandistas nazis. O sea, y Ah, tratar de imagínense. superarlos. No sabía eso. Tampoco sabía. Entonces hicieron toda una obra de propaganda y los británicos eran unos genios también de la propaganda, Sí. pero la idea era superar a los nazis a nivel de propaganda. Sí, nosotros desde el primer semestre estamos estudiando a los nazis, estamos Sí. estudiando el uso de la propaganda, No, los 11 principios de la Se propaganda. llama son 5. Five came back. Ok. Five came back. Imagínense. Bueno, Sí, muy bueno. y también quería también hablar sobre que, bueno, Hitler tenía esta idea de que había que recuperarnos o había que recuperar esa idea que tenía la gente que venía de la Primera Guerra Mundial. Porque esta idea decía que, o sea, Alemania había perdido la guerra, se había hecho un tratado de Versalles que además no le convenía a Alemania porque habían perdido parte bueno, del territorio. injusto, muy bueno. Fue súper injusto y claro, y Hitler, bueno, en ese momento él tenía la necesidad de volver a ir a la guerra. A él le encantaba la guerra y justamente él fue agarrando fama con eso cuando termina la Primera Guerra Mundial. Entonces como que poco a poco se va construyendo y, bueno, fíjense lo loco que es que el Partido Nacional, o sea, el Partido Nazi era Partido Nacional Socialista, Exacto. pero que quería diferenciarse de los comunistas, diciendo nacional socialista obrero, pero nacional en el sentido de crear una identidad para Sí. los alemanes. Sí, exactamente. Está en contra del internacionalismo comunista. O sea, el comunismo busca tratar de destruir barreras entre los países y crear como una solidaridad obrera. Esa es la teoría marxista. ¿no? Pero ellos dicen, no, la nación está por encima de eso. Más bien Mussolini nace así. O sea, Mussolini era un joven, un periodista, por cierto, de izquierda, que quería participar en la Primera Guerra Mundial, quería que Italia participara en la Primera Guerra Mundial, pero la izquierda le decía, no, o sea, eso es una guerra imperialista. Entonces nosotros no podemos participar, los obreros no deberían de participar. Y él dice que no, la nación es mucho más importante que la solidaridad obrera.
Entonces, claro, el nacionalismo es algo central, el ultranacionalismo es algo central dentro del fascismo. Y hay que entender otra cosa, que ese ultranacionalismo lleva a la construcción de un imperio. Entonces, Italia, Alemania y Japón, que no podríamos llamarlo fascista, pero algo parecido, un militarismo, buscaban construir un imperio y sustituir Japón era a las potencias del momento. O sea, ellas eran unas potencias secundarias, pasar ellas a ser las primeras y establecer sus esferas de influencia en las diferentes zonas. O sea, Japón, Asia, Pacífico, Italia, el Mediterráneo y África, y Alemania, toda Europa. Entonces, ese era el plan, ¿no? Y bueno, dejar a Estados Unidos, como era una potencia tan peligrosa, porque su potencial industrial es tremendo, era tremendo en ese entonces y sigue siéndolo ahorita, dejarla ya metida en América, pues. O sea, que bueno, que se quede en América, pues, que controle a nosotros, que nos controle a nosotros. Esa iba a ser mi pregunta. Que deje a Alemania en Europa. Esa pues. iba a ser justamente mi pregunta, que ya que los nazis querían conquistar esa parte de Europa, los italianos Mediterráneo y África, ¿en qué papel jugaban los nazis o los italianos o los japoneses con América, nuestro continente, el continente americano? Es que lo que pasa es que se ve siempre que dicen, no, es que quería conquistar el mundo. Bueno, quizás vamos a poner que esa es la meta larguísimo plazo. Pero lo fundamental es ser la primera potencia. Claro. Y ser la primera potencia no es que conquistas el mundo, sino que a la hora de tomar decisiones en la esfera internacional, tú eres el primero que toma las decisiones. Claro. O sea, las decisiones pasan por ti. Eso nadie puede decir. O sea, el orden internacional actual no puede dejar de lado a Estados Unidos. Es absurdo. Claro. Bueno, eso es lo que quería Hitler. Que Alemania siempre tuviera la última palabra. No que tuviera colonias en América y en todas partes. Pero que fuese el el país más importante del mundo. Las colonias iban a ser en Rusia. O sea, la idea era Rusia iba a ser conquistada como espacio vital, pero no ir más allá de eso, pues. O sea, eso es a futuro. Bueno, Entonces, sí. yo, ya que mencionas Rusia, profe, quería hablar sobre se puede decir la obsesión que tenía Hitler con Rusia, porque hubo un momento en la guerra, todos saben que estaban como relativamente los nazis, Sí, como, sí, sí. Y Hitler decide seguir el plan de invadir Rusia, y es cuando las cosas ya empiezan a tambalear. ¿Qué me puedes decir de por qué? ¿Por qué es la obsesión de Hitler con Rusia? ¿Por qué queremos conquistar el país más grande del mundo y que tiene tanto poder como la Unión Soviética en ese momento? Mira, yo le puedo decir una cosa. Lo que pasa es que esto puede sonar a veces uno nazi. El profesor será nazi. No, nada que ver. Yo soy demócrata y soy cristiano. O sea, Excelente. no puedo ser un demócrata y un cristiano, no puede ser nazi. O sea, si lo es, está... bueno, iba a decir una frase venezolana, fuera del perol, como dice. Entonces, lo que hay que entender sobre Hitler y Rusia y Hitler y el nuevo orden mundial que quiere establecer es que eso pasa también con Japón. O sea, Alemania y Japón no tienen los recursos, la materia prima. Tiene una industria de gran potencial, pero no tiene la materia prima para alimentar esa industria. No tiene el petróleo para alimentar esa industria. Entonces tiene que salir a conquistarlo. Esa es la visión del fascismo y del militarismo japonés. Entonces, claro, Japón tiene una enorme población, Alemania también, tiene una industria con un gran potencial de producción, pero no tiene la materia prima. A mí, por decirlo, yo lo que estaba diciendo, lo que quiero decir es que nadie me vaya a decir nazi, pero yo un amigo que vive en Alemania, venezolano, con toda la diáspora venezolana, me dijo, mira, Alemania es impresionante. Él vive en Alemania. Dice, hace todo. O sea, son súper eficientes. Todo es, o sea, es un país increíble, pero le falta recursos, materia prima. Y Rusia tiene todas esas materias primas. Ah, bueno. O sea, es como la lógica perfecta. Entonces Hitler dijo, bueno, no lo vamos a lograr por medio de comercio, por medio de tratados. No, vamos a arrebatarlo. O sea, y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque él veía a los británicos y veía lo que habían hecho los británicos con la India. Entonces, todos esos recursos que tiene el Imperio Británico los tiene principalmente en su gran imperio, pero sobre todo la joya del Imperio Británico es la India. Sí. Entonces él dice, yo puedo hacer lo mismo, Alemania puede hacer lo mismo, pero con Rusia. Imagínate, Rusia e India... Pero es que no puedes compararlo. No se puede comparar. comparar. Ese es el punto. O sea, un país que estaba en un proceso de industrialización, un país que tenía un gran ejército, o sea, pero en algún momento de la guerra, que fue ya para septiembre del 41, al principio de la Operación Barbarroja, sí parecía que iban a ganar a Rusia. Sí, el fracaso fue después con Moscú. Pero si ellos hubieran tomado Moscú en diciembre, antes de que llegara el invierno, yo no creo mucho en la tesis del invierno, eso sería para hablarlo en otro programa, no sé. Pero si hubieran tomado Moscú, yo creo que las cosas se le hubiera puesto difícil a los rusos. Sí, yo también leí algo parecido. Bueno, cuando en la Operación Barbarroja, cuando se invade Rusia, fue una cosa terrible y desastrosa para el pueblo ruso. Bueno, al final ya saben la historia, que al final terminaron perdiendo los nazis, pero
estuve leyendo que en el asedio de Leningrado murieron más personas, más rusos, más civiles, que todos los soldados gringos y británicos que lucharon. Eso Sí, es un dato súper interesante. Bueno, pero es que tú tienes que dar Es que hay muchas estadísticas, pero vamos a poner que sean 50 millones los muertos, solo muertos. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial, 26 millones son rusos. O sea, la mitad. O sea, Rusia fue... Pero también podrías ver el 80% del ejército alemán, la Wehrmacht, o sea, el 80% se dedicó a Rusia. Y con todo eso no pudieron ganarle a los rusos. Pues. A los rusos al final se impusieron. Y que ojo que también que cada vez que Alemania trataba de invadir, bueno, cada vez que Alemania invadía un país, por lo menos con Noruega, con Países Bajos, Polonia, Checoslovaquia, siempre decía como que, bueno, hay alemanes viviendo. Como hay alemanes viviendo ahí, son parte ya de nuestra cultura, así que los tenemos que invadir. Y así fue la excusa que utilizó siempre. Bueno, al principio fue así, pero Claro. ya cuando invadieron... Al principio eso fue con los Sudetes, con Polonia Sí, incluso. con pero Austria, bueno, con Austria, que Austria, bueno, relajadísimo. se sentaban que eran alemanes iguales. Sí. Pero el problema fue cuando invadieron ya Checoslovaquia, ya no son, son eslavos, no tienen nada que ver, no son alemanes, no hablan alemán, o sea, ya empezó la cosa. Pero como estás diciendo, profe, eran finalidades económicas. Era finalidades económicas por la materia prima, ¿no? Claro, Eso- exactamente. Es un tema, pero detrás de eso hay un proyecto racista Claro. Sí, de claro. segregación y de dominación de una raza que es el supremacismo blanco. O sea, es esta cosa terrible que todavía existe en algunos países de Europa y especialmente en Estados Unidos. Yo le quiero hacer otra pregunta, profe, de esto lo estudiamos también en los primeros semestres, hablando del nazismo, y es que escoger un enemigo es muy importante para unir un pueblo, eso se sabe. Claro. ¿Usted cree que el buscar a los judíos como enemigo principal para el nazismo fue algo con razones válidas o fue simplemente para unir al pueblo? ¿O qué razón principal usted podría decir? Uno siempre dice lo del judío, eso es complicado, hay demasiadas tesis, se ha escrito muchísimo. Yo dice, ¿cuál es la razón? Bueno, eso es lo que tú acabas de decir, es lo fundamental, o sea, hay que buscar un chivo expiatorio. Y es la razón fundamental es la relación entre comunismo y judaísmo. O sea, el movimiento comunista y la socialdemocracia alemana, posteriormente a la Primera Guerra Mundial, que es la que forma la República de Weimar, es principalmente liderizada por judíos, una parte importante. Y entonces, claro, él hizo esa relación de judíos y comunismo. Claro. Entonces, como ellos intentaron tomaron al final, pero incluso trataron de hacer una revolución soviética en Baviera, en el sur, que es de donde viene el movimiento nazi, ellos dijeron, bueno, esta gente quiere destruir Alemania y quiere destruir la civilización cristiana europea. Así lo decían ellos. Sí, sí. Y Hitler decía también algo de que cuando Alemania estaba en esa terrible crisis después de la Primera Guerra Mundial, que los judíos estaban todos bien y nosotros los alemanes estamos sufriendo mientras que los judíos están bien. ¿Eso tiene algo de veracidad también? Bueno, también. Obviamente que estos son ideologías de odio y se basan principalmente en el resentimiento. Entonces, hacer ese tipo de argumentos, o sea, anima a la venganza. Claro, y la propaganda ahí también jugó un gran papel para... Claro. Sí. Claro, la propaganda principalmente lo que hace es deshumanizar al enemigo. Eso lo pueden ver en muchos casos de genocidio. O sea, tú primero tienes que deshumanizarlo. O sea, decir que no es un ser humano. Exacto. Es decir, es una cucaracha, es una rata, entonces, bueno, tú después pasas a exterminarlo. Es horrible. Pero... Bueno, hablando de genocidio, ese tema tan feo, me gustaría tocar un tema que muchas veces no se toca en la Segunda Guerra Mundial, que uno usualmente se concentra en Europa, pero ¿qué me puede decir usted, profesor, los japoneses y los genocidios que se cometieron en Nankín, por ejemplo, el genocidio de Nankín, allá en Corea, en Filipinas, esos pueblos sufrieron mucho y usualmente yo siento que en la historia no se comenta casi sobre estos genocidios y estos crímenes de guerra que cometieron los japoneses. Sí, y no solo eso, sino que tú ves que los alemanes tienen una culpa impresionante, Sí, incluso las nuevas generaciones. Sí. Y por ley están prohibidas cosas como el saludo romano, ¿sabes? El saludo nazi. Bueno, yo le decía antes el nombre Adolf. Yo le o decía, sea, un montón de cosas. Antes de grabar le decía que hoy en día usar el uniforme de las SS, de la SS, Bueno, no solamente que es ilegal, sino, o sea, porque la gente lo toma como una especie de carnaval para disfrazarse, ¿no? Y Te meten preso, también o sea, vi que es ilegal hacer esvásticas, Sí, imagínate. sí. Un dibujo. Se lo tomaron pero en muy- cambio en Japón no.
En Japón hay, por ejemplo, yo puse en mi Instagram más publicidad. Síganme, profe. Puse, sí, exacto, profe, vaya. Yo puse que hay un museo en Japón sobre los kamikaze. O sea, se está cumpliendo 80 años de la fundación propiamente de los kamikaze. Imagínate. Y hay un museo sobre eso. Wow. Y está un kamikaze, o sea, un piloto kamikaze, o sea, una estatua de cuerpo entero, ahí como viendo, o sea, como el orgullo japonés. La gente O orgullosa sea, de eso. los japoneses no han terminado de pedir perdón a los genocidios que cometieron. No, como Estado tiene que hacerlo. O sea, Alemania lo ha hecho montones de veces. La democracia alemana y obviamente, pero los japoneses no. Los japoneses se sienten orgullosos de ese tiempo y no se ve, como tampoco se ve con los genocidios del comunismo. O sea, porque como el comunismo logró destruir a los nazis, entonces no es que se le perdonen, pero sí se ve como para otro lado. Los Entonces, soviéticos, cómo sufrieron, cuántas muertes hubo por culpa yo del de nuevo comunismo. aquí, no es porque, claro, es que lo que pasa es que el problema con los nazis, yo creo que una buena manera de entenderlo, yo al principio cuando vi esa película no me pareció tan buena, pero a medida que la he visto ya como más de 10 veces, que es Jojo Rabbit. Ah, Yo creo Jojo que Rabbit, ahí uno puede comprender el atractivo de los nazis, o sea, porque más allá de que si una persona no logra ver lo bárbaro que eran, lo antihumanitario, lo anticristiano, o sea, es monstruoso por todo, por donde se vea. La gente le gusta el saludo, la unidad de grupo. O sea, es como Sí, cuando la niña le dice, a ti lo que te gusta es pertenecer a un grupo, que es tener un uniforme, te gustan las esvásticas, te gustan los saludos. O sea, toda esa parafernalia de propaganda y de uniforme sigue siendo muy atractiva. Sí, eso... Pero lo que está detrás es horrible. Claro, eso es lo que la niña le dijo. Tú lo que quieres es ser un Boy Scout, le dijo. Exactamente. Quieres ser un Boy Scout. Exactamente. Sí, eso es Hugo Boss hizo los uniformes, ¿no? Los Hugo Boss. Todo era muy atractivo, sí, la cosa así. Y me gusta mucho también que mencionaste Jojo Rabbit porque lo muestran desde la perspectiva de cómo le enseñan a un niño y todo lo atractivo que es pertenecer al Partido Nacional Socialista. Y sí, bueno, yo siento que así lo veían también. Pero bueno, manteniéndonos ahorita otra vez con Japón. Sí, con te Japón. respondí. No, como tú dices, también eso mismo que mencionas, los japoneses, tú los entrevistas en las calles, recomiendo entrevistas que lo busquen en YouTube, de entrevistas que le hacen a los japoneses sobre la Segunda Guerra Mundial. Y muchos, sobre todo de las generaciones actuales, desconocen de lo que pasó. Es como que... Como tú dices, los alemanes pidieron perdón y perdón y perdón. Y mantienen una culpa. Y mantienen una cierta culpa, mientras que los japoneses no tienen ninguna culpa. Cuando le preguntas después al pueblo chino o al pueblo coreano, sobre todo, que sufrieron muchísimo, y ellos le tienen mucho resentimiento a los japoneses. Y se comentan en las ciudades que a ellos también les molesta que los japoneses no pidan perdón. Entonces... profe, manteniéndonos en esa línea de las guerras del Pacífico, de Japón también con Estados Unidos, mucha gente también se habla como las bombas de Hiroshima y las bombas de Nagasaki, que obviamente fueron una tragedia gigantesca, pero también olvidan los genocidios que hicieron los japoneses en Nankín. Bueno, yo lo que iba a decir rápidamente sobre Japón. Japón es lo que quiere hacerlo, o sea, tener una esfera de influencia que es toda el Asia, que podríamos decir hasta la India. O sea, hasta la India, incluso controlar la India. Eso te iba a preguntar. Ellos llegaron a las puertas de la India y tenían, eso se ha hecho, la India ha trabajado, bueno, eso también pueden consultar un artículo que escribí sobre eso. Pero es impresionante, a ustedes en Netflix, bueno, yo digo Netflix porque es lo más, deben haberle visto que una película que se llama RRR. Buenísimo. Musical, claro. Buenísima. Bueno, esa es pura propaganda. Esa película es pura propaganda contraria a la visión tradicional de la India, que es una visión de no violencia, que es la visión gandhiana. Al final de esa película ponen unos héroes de la India y no sale Gandhi. Lo cual eso es un mensaje diciendo que la India de ahorita, del actual presidente, del primer ministro de la India, es una India que es belicista. Y una India que a largo plazo está buscando la expansión. ¿Qué tiene que ver esto con la Segunda Guerra Mundial? Lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial es que se creó un ejército bajo el paraguas de Japón de indios que habían luchado con los británicos y que se cambiaron, o sea, fueron capturados en Singapur y se pasaron para el bando japonés y iban a luchar por la independencia de la India. Entonces, de alguna manera, la India iba a ser controlada al final por Japón. Iba a ser por gente de la India, Claro. pero bajo el paraguas del Japón. Entonces, la idea del Japón era controlar Asia, controlar la materia prima de China, pero también los pozos petroleros de Indonesia y tener todo una frontera
de protección frente a otras potencias como Estados Unidos. Exacto. Lo que pasa es que tampoco le salió bien. Era imposible que le saliera bien porque el potencial industrial de Estados Unidos es tan impresionante, era tan impresionante y es tan impresionante que pudo pelear en dos frentes a la vez, el frente pacífico y el frente europeo, y ganar los dos. O sea, es increíble. Entonces, ¿usted cree, profe, que ese fue un grave error el de... Atacar a Pearl Harbor, por Sí, supuesto. el error más grande de Japón. Ahí Pero se lo condenaron. peor de Japón fue que después vino la batalla de Midway Ah. y le volaron 4 portaaviones, sus 4 portaaviones más importantes, con pilotos experimentados en la guerra de China. Entonces, el golpe fue devastador. Y ahorita se va a cumplir 80 aniversario de la toma de Filipinas, que es la batalla del Golfo de Leyte, y que ya es la mayor... La gente siempre dice la batalla de Midway es la mayor batalla naval. No, la mayor batalla naval es la del Golfo de Leyte. Y es una batalla que te puedo decir que son aproximadamente más de 20 portaaviones norteamericanos versus más de aproximadamente entre 5 o 6 portaaviones japoneses. O sea, una cosa impresionante. Y con todo eso ahí Japón pudo haberlo hecho retroceder. Bueno, pero ya después de ahí Japón ya no pudo más y no tenía petróleo y bueno. Sí, estaban mal. Le quería preguntar sobre las consecuencias que eso tuvo en la sociedad americana en ese entonces. Sabemos muy bien que el presidente Franklin Delano Roosevelt no quería involucrarse en la guerra, pero como que Pearl Harbor fue lo que inició todo. ¿Qué puede decirnos, profe, sobre...? Sí, bueno, sabes que para esos temas hay una cosa interesantísima que son las encuestas. O sea, muchas veces uno dice, oye, si habrían existido, si se dieran las encuestas en la época de Hitler y uno podría conocer la popularidad de Hitler y eso, en Estados Unidos sí existían. Entonces, para ese entonces se podría saber que la mayor parte de la gente no apoyaba la guerra, o sea, incorporarse a la guerra, pero la guerra era contra Alemania, no se pensaba contra Japón. Principalmente la opinión pública estaba dirigida a Alemania, o sea, la idea era principalmente por los submarinos y por el apoyo que estaba dando Estados Unidos e Inglaterra. Entonces casi siempre era, bueno, vamos a darle las armas, que ellos se defiendan, pero nosotros no nos metemos en esa guerra. Y en las encuestas eso se ve reflejado, pero se ve una evolución. O sea que Franklin Delano Roosevelt tuvo la sagacidad, y en eso consiste el liderazgo, ¿no? De que tus seguidores tienen una opinión y tú los haces cambiar la opinión si es lo correcto, pues. Claro. Tú consideras, y él lo logró. Y el cambio, apenas hubo el ataque a Pearl Harbor, eso que se estaba dando gradualmente, ese cambio de que Estados Unidos inevitablemente tenía que participar en la Segunda Guerra Mundial, ya con el ataque a Pearl Harbor no hubo ninguna duda, o sea, ya... Todos estaban convencidos. Todos estaban convencidos Claro. que había... Y estaba tan convencido... Eso se conoce mucho, por ejemplo, en la serie esa, que para mí, ya eso lo hablamos antes, que es la de Band of Brothers, que se dice que hubo pueblos donde los jóvenes se suicidaron porque no pudieron ser reclutados, o sea, porque no cumplían con todas las condiciones para ser reclutados. O sea, así era por lo menos la dedicación. Y las mujeres, eso también es muy famoso, se dedicaron a ocupar el lugar que dejaban los hombres cuando fueron reclutados en la industria. En la y fábrica. lo hicieron de una manera, o Sí. sea, increíble. Sí, o sea, ahí es donde nace la propaganda de la mujer. ajá, Sí, exactamente, ahí es donde- ese mismo. Que eran las que se quedaron, que se quedaron acá, que se quedaron en el país. Entonces, profe, por eso, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos quedó preguntándose eso, pero bueno, tal cual, como dice el profesor, Pearl Harbor fue clave para que para que entraran a la guerra. Pero Santiago me estaba comentando antes de empezar el podcast que queríamos tocar el tema más sobre Hitler. Queríamos hablar sobre Hitler y Sí. Hitler como persona, como personaje. Exacto. Porque no, sí, es lo que tú decías, porque ¿qué pasa? Que bueno, que Hitler, como decíamos al principio del episodio, era un tipo que quería la guerra, porque creo que era como que se sentía dependiente de la guerra, porque hasta ahora se sentía un tipo fracasado, entonces... Pero yo quiero hablar desde el principio de Hitler. Yo quiero hablar de qué es lo que impulsó a Hitler desde el primer momento. Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial. Exacto. ¿Qué diría usted, profe, que fue esa llama que encendió a Hitler de convertirse en crear el Tercer Reich? Sí, sí. Bueno, es que yo creo que no es solo Hitler, o sea, es buena parte de los alemanes. O sea, Alemania es eso lo habíamos hablado antes, que es una potencia de segunda, en el sentido de segunda, en el sentido que llega en segundo lugar después de Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Entonces quiere ocupar un puesto, considera que no debe ser de segunda. ¿Por qué? Porque tiene un potencial industrial y tiene una tradición también de ser el centro de Europa. Y piensen ustedes solamente en Carlomagno. O sea, Carlomagno es considerado en la Edad Media el fundador de Europa. Entonces, y él lo consideran germánico, pues es propiamente germánico. Entonces ellos se consideran, bueno, nosotros tenemos esa herencia. Claro. Entonces, se tiene esa idea de que Alemania, al ser el país más poblado
de Europa. Al ser el país del centro de Europa, tenía y lo sigue teniendo, tú pones a ver, eso es una realidad. O sea, tiene un protagonismo dentro de Europa. Entonces, se pensaban que primero tenía que tenerlo dentro de Europa, pero quien gobernaba Europa, gobernaba el mundo. Se tenía esa idea, porque recuerda que todos los imperios coloniales del siglo XVI venían de Europa. Entonces, esa era la idea. Si Alemania iba a controlar Europa, controlaría el mundo. Pero lo primero era controlar Europa. Y hablamos también del tema de los recursos. O sea, Alemania no contaba con recursos en materias primas, sí tenía la industria, su industria no tenía estos recursos y tenía que buscarlos en Rusia. Además de lo que él hablaba del espacio vital. No, sueño, es la utopía nazi, pues la utopía nazi de que todo alemán tenía que convertirse en un colono, así como los británicos y habían sido colonos y todo el resto de Europa. Los alemanes también tenían que hacerlo, pero en Rusia. Ok. Y Hitler quería una Europa aria. Bueno, está Hitler quería el programa supremacista blanco. El programa supremacista blanco. ¿Hay alguna raza, esta pregunta, alguna raza que a Hitler no le molestaría, no le molestaba convivir tanto como, por ejemplo, los judíos? Ya sabemos que no, eso no le molestaba bastante. Pero una raza que a Hitler no le molestaba convivir, por ejemplo, los eslavos o bueno, otros. hay una cosa, hay que aclarar primero que en antropología, aunque no soy experto en antropología, pero eso es una cosa que ya el concepto de raza no existe. O sea, el concepto de raza es una cosa del pasado y ya no está reconocido. O sea, es tal el grado de mezcla de los humanos que hablar de raza es absurdo. Ahorita se habla principalmente de ciertos rasgos fenotípicos, o sea, físicos, pero raza genéticamente es inexistente. Sí, la única raza es la humana. Exactamente. ¿Qué me puede decir del caso de que me acaba de recordar el caso de Jesse Owens, que justamente como que fue algo que a Hitler le puso muy molesto porque eran, los Juegos Olímpicos, un negro ganando todo, que cuando Hitler estaba viendo eso, están las caras de él que en su propio país. En su propio país. ¿Qué opina de sí, eso? Bueno, lo primero que volviendo a lo de Alemania, de que quería ser potencia del mundo, o sea, Hitler se monta sobre eso. Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial es una frustración, pero hay que entender muy bien que no es como la Segunda Guerra Mundial, que el país fue destruido, sino que el país estaba intacto. O sea, hay una frustración, pero el país está intacto. Entonces, claro, es toda esta idea. Eso se ha hablado mucho de la puñalada por la espalda. Y se culpa mucho a una combinación que es que los principales líderes del Partido Comunista Alemán y del Partido Socialdemócrata Alemán son judíos. Entonces, claro, hay una combinación de judío y comunismo. Entonces, para Hitler era el chivo expiatorio del fracaso de Alemania, pero también era la amenaza a la sociedad cristiana occidental. Entonces, claro, todo eso se combina con más las cosas que les hablé de la materia prima, de buscar colonias y todo eso se combina y entonces crean este proyecto nazi, que es un proyecto racista y al mismo tiempo imperialista. O sea, que busca crear un imperio. Y claro, tú me preguntabas sobre con qué razas aceptaba, entendiendo el concepto del pasado, con qué etnias, se diría ahorita, aceptaba Hitler convivir. Bueno, la visión es que son germánicas, pero germánicas son franceses, británicos, belgas, escandinavos, o sea, es bastante amplio. Sí. Pero los eslavos son considerados como una raza esclavizable, o sea, que ellos iban a ser, son inferiores, pero iban a ser esclavos, no tenían que ser exterminados, sino esclavos. Si morían de hambre, bueno, Hitler era esa es mi pregunta. Recuerden que es un tipo que es un desgraciado. El tipo dice, si ellos se mueren de hambre, bueno, eso es problema de ellos, pero los germánicos tienen que ser una persona que no se le va a dar educación y que van a hacer trabajos menores. Okay. Y los judíos, él lo llamaba la antirraza. O sea, que no llegaba ni a raza. Entonces tenían que ser exterminados. O sea, de alguna manera iban a ser exterminados en la lógica racista nazi. O sea, ahorita que estabas mencionando, profesor. Disculpa que te interrumpa. No. Recuerda que tenemos que pensar en nosotros. O sea, nosotros somos... ellos tenían... Es que todo es tan hipócrita, esa visión. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, los que tengan rasgos arios ¿Y tú ves a Hitler? Pueden sobrevivir. Pero no te estás entendiendo que genéticamente son mestizos, son razas. O sea, si había polacos que tenían rasgos arios, sobrevivían. En cambio, los que no, entonces nosotros, yo me imagino que si llegan acá a América Latina, entonces, bueno, los que son medio blanquitos, medio sobreviven, ¿no? Claro. Pero a lo mejor para que sean obreros. Sí, exacto. Pero los otros, bueno, al campo de exterminio. Claro, es un proyecto que... Estúpido. Que tenemos, no solo estúpido, es peligroso. Y peligroso que alguien...
pueda pensar que eso estaba bien. ¿no? Y es todavía, horrible. todavía hay gente que puede escuchar Por a Hitler eso. o lee la doctrina nazi y cree que puede funcionar o que tiene algún sentido. Pero que te iba a decir que... Bueno, si te fijas también, para cerrar este tema, también un poquito que hasta Hitler, o sea, ni siquiera cumplía con ese ese estereotipo ario. Que iba a mencionar. de raza aria. Iba a ¿no? mencionar Que- Himmler. Himmler era un chiquitico, Sí. calvo, Sí, que sí, tenía sí. unos lentes así grandotes. Goebbels, Goebbels, sí. por Dios, todos eran unos chiquiticos. Y Hitler Bueno, también. Goering quizás, lo que pasa es que claro, era un Goering. sobrepeso, pero sí, bueno, sí, adelgazaba. Pero ninguno era- cumplía con esta... Hay un video famoso de Hitler revisando los miembros de... No me acuerdo cómo se llaman. Los miembros que... Los jóvenes que se inscribían en el ejército Ajá. revisando para ver si eran Sí, arios. sí, sí. Y el propio Hitler le da risa el video porque es hipócrita. Sí, es sí. como tú dices, profe, un movimiento hipócrita. Pero... cerrando ese tema ya y tocando como quería Santiago un poco más Hitler, queremos hablar de Hitler como persona. Como persona, cómo era Hitler como ser humano. Bueno, ya muchos sabrán la idea de que era una mala persona, pero como Hitler como ser humano vamos a profundizar más en ese tema. Qué lo caracterizaba, cómo eran sus relaciones, cómo se llevaba con su esposa. Sabíamos que tenía amantes, era fanático de verdad a los animales. ¿Qué puede Bueno, ser? primero él no tenía esposa. Recuerden que él se casa el día antes de suicidarse. Con Eva Braun. Con Eva Braun, exactamente. Y era una persona, bueno, dependiendo de lo que pasa es que ahora es que estamos en una sociedad que realmente normaliza lo que no sabemos si es normal. O sea, es una cosa un poco rara. A lo mejor aquí me van a caer y me pueden No, está bien. crucificar, pero es que es una cosa, o sea, a él le gustaba la familia. Entonces, bueno, pero bueno. Sí. O sea, le gustaba la sobrina. Entonces, y hasta hizo que la sobrina se suicidara. sí, por eso. Entonces, es un personaje bastante extraño. Sí, es un personaje muy extraño. Entonces, bueno, no solo, ya como tú dices tú, apartando la maldad y de su proyecto y de sus acciones, en sus relaciones personales ahí tienen que revisar un libro. Bormann, que es su secretario, él llevó un diario de lo que sería la cena, o sea, las conversaciones después de la cena. Era una persona, si uno habla de la personalidad, era un tipo bastante vago. O sea, Vago. algunos le llaman, para decir una cosa suave, burgués. O sea, burgués en el sentido, pero burgués no en el sentido de trabajador, ahorrador, empresario, sino un tipo que ya tiene rentas y bueno, se dedica a vivir la vida sabrosa. Mira, se levantaba cerca del mediodía. No trabajaba casi nada, medio revisaban los resúmenes Y sí, después paseaba, la gente se le acercaba que tenía que tomar decisiones, a preguntarle cosas así, de qué decisiones se podían tomar sobre cosas, asuntos de Estado, después almorzaba como a las 3, 4 de la tarde, o sea, y seguía, tomaba siesta. No era un O tipo sea, trabajador, no era un tipo... el más famoso caso es el día D. O sea, el día D, decisiones de mover tanques se demoraron por culpa de que no querían despertarlo. O sea, que era una persona totalmente, lo que podemos decir, indolente. O sea, Sí. un tipo realmente... Cínico. O sea, no es, exacto, cínico, que no es ningún ejemplo, apartando todo el horror, Ajá. su vida diaria era también... de una persona que no trabaja, que no se Y esfuerza, tampoco era un que tipo, no se dedica. tampoco era un tipo talentoso, porque Sus pinturas son terribles. Sí, son terribles. Hay un video, lo recomiendo, de Wild Project, donde invita a un artista, donde analizan las obras de Hitler. Sí, y sí, al, sí. al que no sabe de arte, al principio dice, bueno, no está tan mal, pero un artista de verdad lo analiza y no tiene bases, una sombra por allá, una sombra por acá. Pero bueno, sin meternos en el área del arte. No era un tipo con talento, tampoco Mi lucha, Mein Kampf, dicen que es un libro que tiene, nunca, Sí. no lo he leído, pero he Sí, sí, escuchado sí. y he leído que es un libro que no tiene ni Bueno, es un base. panfleto, es un panfleto que tiene memoria y Que lo- proyecto político. que lo pero... que es pura propaganda. Pero... Exacto. Claro. Pero lo que hay que ver también de su vida es que es una persona, o sea, a mí me parece que es como la rebelión del mediocre, pues. La rebelión o sea, del una persona mediocre. sumamente mediocre, pero que no se quiere superar. Bueno. Pero sí tiene un talento. Y eso es muy importante reconocerlo porque uno no puede caer en el sentido de que no, que es un monstruo, que es un ignorante. No, tiene un talento que es el de la palabra. Claro, hay que Sí. O reconocer. sea, Todos esa es dicen la eso. oratoria y Bueno, eso es reconocido y lo pueden ver. ¿Cuántos habitantes había en Alemania en ese 80 momento? millones. 80 millones de Comenzó personas hablando En convencidas. los bares, ¿no? Si no me equivoco, como que Sí, había sido miembro del después en Partido cervecería. Comunista, Ujú. algo así, del Partido Comunista, y ahí se trajo a la gente del Partido Comunista Sí, hablando. sí. Era muy bueno con la palabra, era un
se puede decir un genio en esa Sí. vez sí era un genio, la verdad. 80 millones de personas convencidas, 80 millones de alemanes. Sí. Bueno, no. Pero no. es que también era como tú dices, lo decías en la primera parte, que era un pueblo que necesitaba a alguien, estaba devastado. Entonces, Sí. cualquiera que estaba dispuesto a ayudar, iban a seguirlo. Yo le quiero hacer una pregunta un poquito fuerte y delicada, ya en contexto ya de la Segunda Guerra Mundial, que es sobre todo que era el fascismo. Porque sabemos que, bueno, que el fascismo viene también con Mussolini. Pero en realidad, ¿qué era el fascismo como definición de aquella época? Sí. ¿Qué fue eso? Mira, a mí me gusta yo seguí mucho tiempo un autor que es Humberto Eco, pero él no es un especialista, es un semiólogo, bueno, ya murió, pero es increíble para los comunicadores, es fundamental, pero él hizo un texto que se llama el urfascismo o el fascismo eterno, que da como 16 características del fascismo. Entonces, claro, a mí eso al principio me gustó mucho, pero el problema era que cualquier cosa podía ser fascismo, porque esas 16 características, él decía, bueno, los que cumplan la mayor parte de estas características son fascistas. Pero a mí yo pienso que una persona que quiera saber lo que es el fascismo, que revise a un autor que está publicando a cada rato y que yo digo que es el gran experto, que se llama Emilio Gentile. Emilio Gentile es un genio, un historiador, y es un genio realmente del tema del fascismo. Está dedicado a ese tema. Claro, y es italiano y es el fascismo italiano, pero yo veo el fascismo como un gran movimiento que engloba nazismo, falangismo, o sea, los fascismos de los otros países. Y para mí el fascismo, lo que podríamos decir, es como una especie de populismo. Okay. Es una especie también de personalismo, o sea, de la voluntad de la persona es el que determina la política, pero sobre todo es un totalitarismo. Y eso es la definición de una filósofa que me parece que todo el mundo conoce y que es excelente, que es Hannah Arendt. O sea, Hannah Arendt tiene el libro de los orígenes del totalitarismo y ahí hay una clara definición del nazismo. Ella no hace tanto del fascismo, pero Emilio Gentile dice que tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán son como de la misma familia y son totalitarios. O sea, hay que entender que el fascismo es un sistema, un movimiento, un partido y es totalitario. Entendiendo por totalitario un régimen en el cual la vida íntima de las personas, o sea, el Estado controla todo y no puede haber organizaciones intermedias. Con organizaciones intermedias te puedo decir una iglesia, un club de fútbol, una empresa, o sea, todo está controlado por el Estado. Y hay una ideología que explica toda la vida y explica hasta lo más íntimo de tu vida. O sea, para decir ser lo más crudo, ya que tú dices bueno, ¿cómo haces el amor? ¿Con quién te casas? ¿Cómo te despiertas, desayunas, almuerzas? ¿Cómo vas al baño? O sea, eso es absurdo. Claro. Eso es una barbaridad. O sea, un sistema que lo domine todo, y eso es el fascismo, un totalitarismo. Muy bueno. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Qué diría usted, profe, con un país que haya seguido estos pasos al pie de la letra más, o sea, lo más posible, con un país que se le venga a la cabeza? ¿La Italia de Mussolini puede ser? ¿O se le viene otro país? Yo pienso que lo peor es el estalinismo. El estalinismo. O sea, Hannah Arendt dice que los totalitarismos hay del de derecha, el fascismo, y bueno, ella dice el nazismo. Eso iba a preguntar. Y el comunismo. El comunismo. ¿Qué tanta es la relación entre el fascismo y la derecha? Porque al final, si te das cuenta, es totalitarismo. O sea, sí, pero hay totalitarismo de derecha y totalitarismo de izquierda. Bueno, ¿y cuál sería la pequeña diferencia entre totalitarismo de izquierda y de derecha? Bueno, hay varias, pero una es que el comunismo es internacionalista, o sea, quiere eliminar las fronteras, en cambio el fascismo tiene la nación como lo fundamental, o sea, son ultranacionalistas. Esa es una diferencia. La otra cuestión es que el protagonismo, vamos a poner que en el nazismo está en la raza aria, pues. En el en el comunismo estaría el obrero, pues, la clase obrera. Entiendo. Entonces, claro, hay una serie de diferencias, pero ambos tienen, el Estado es el protagonista. Claro, al final es más y la que todo vida social. está totalmente controlada por ti. Y es terrible porque tiene, la vida está controlada por el Estado por medio de la propaganda y de una ideología que lo explica todo, pero también está controlada por un Estado policía. Entonces, claro, es una lotería. ¿Qué dice que es una lotería? O sea, que tú en cualquier momento puedes caer en manos de la policía del Estado, pues. Y eso significa ser torturado, ser desaparecido, ser asesinado. Entonces tú te cuidas, pues. Se dice que tanto como en el fascismo como en el comunismo se perdería el individualismo, entonces. Exactamente. Se pierde el individualismo. Exacto, ese es el punto. Ok, profe, volviendo otra vez a la Segunda Guerra Mundial y siguiendo la línea temporal, queríamos preguntar
sobre algo que fue clave, que son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que eso todavía se vive en las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La división de las Coreas, la división de Alemania, Vietnam, todo eso. Bueno, ya no está dividida Alemania. Sí, Alemania ya pero no. podríamos decir que Vietnam está tampoco. dividida, políticamente no está dividida, pero socialmente sigue dividida. Salió hace poco O sea, Alemania Oriental no termina de recuperarse, es lento la recuperación. salió hace poco una encuesta de las votaciones que van a hacer en las elecciones y toda Alemania Oriental, el mapa es increíble. Toda Alemania Oriental actualmente votaría por el de derecha y toda Alemania votaría por el de izquierda. El Alemania Oriental es un caldo del extremismo. Sí. Eso es terrible, o sea, porque están frustrados. Claro, vivieron toda una vida en comunismo y quieren no volver a ese comunismo. Pero, profe, ¿cuál diría usted que son las consecuencias más graves o más importantes que dejó la Segunda Guerra Mundial? ¿La creación del Estado de Israel o la ONU? La ONU, No, eso todo no me parece. Bueno, lo que pasa es que yo soy yo soy sionista, entonces a mí no me parece malo. No, me pero caerán encima claro. por lo que todos quieran, pero yo pienso que el Estado de Israel había que crearlo, o sea, no. Pero bueno, y además es una isla de desarrollo y de tecnología en medio de un poco de países subdesarrollados, lamentablemente. Ojo, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo que abuse de Gaza y que mate niños y que se le vaya la mano con las bombas, pero tiene su derecho a existir también. Sí, pero bueno, a mí me parece que esa consecuencia de la Segunda Guerra Mundial no es una consecuencia negativa, pero el orden mundial como lo conocemos es el orden que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Sirva o no sirva a las Naciones Unidas, pero vean el potencial. O sea, el proyecto ahorita de expansionista de Rusia es un proyecto que viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, entonces, bueno, algunos dicen que tiene que ver con el imperio de Pedro el Grande, o sea, que es más atrás. Sí, pero es obviamente el imperio soviético. O sea, Putin quiere reconstruir el imperio soviético. Entonces, y ese imperio soviético toma su gran iniciativa después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es evidente. La gran expansión después, exacto, en la Guerra Fría. Entonces, a mí me parece que la Segunda Guerra Mundial nos marca, pero en todos los sentidos. O sea, cambia la mentalidad de las personas. Alemania, y si ustedes se ponen a ver, Alemania y Japón no dejaron de ser potencia, o sea, fueron destruidas, pero la reconstrucción fue rapidísima. ¿Verdad? Y algunos dicen que realmente la industria, por lo menos alemana, no fue destruida. O sea, fue destruida los techos, pero es que es algo increíble. Albert Speer, que fue el ministro de armamento de Hitler, al final, del 43, si no me equivoco, en adelante, él empezó un proceso de descentralización de la industria alemana, o sea, para tratar de que, como estaba en las ciudades, los bombarderos no pudieran conseguirla, porque estaban en el campo, dispersos en el campo. Eso permitió el milagro alemán. Entonces vean esta consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, un proceso de descentralización de la industria para ganar la Segunda Guerra Mundial, que no hizo que la ganaran, o sea, permitió que Alemania se convirtiera en la locomotora, así se le dice, de Europa. O sea, es el motor de Europa. O sea, y eso lo sabía propio Estados Unidos. O sea, Estados Unidos dice, tenemos que ganarnos a los alemanes, o sea, de que abandonen el fascismo y que ganarnos a la democracia para tener una contención al bolchevismo, o sea, a Rusia, claro, a la Rusia soviética. Un aliado muy importante. Un aliado que tiene un potencial económico enorme. Y ahora imagínate, los tanques que se están usando en Ucrania son alemanes. Son alemanes, o sea, claro que sí. O sea, la industria armamentística alemana, o sea, y Alemania se está rearmando, claro, la gente se asusta, pero yo no creo, yo creo que Alemania ya está ganada a la democracia. Sí, yo creo que después de lo que pasó... Además, algunos dicen que el complejo de culpa que tiene es muy grande. Que hablamos entonces, de eso. Es preventivo. Hablamos de eso en la primera parte, de los alemanes que tienen esa culpa vigente, todos, hasta los niños tienen esa culpa, mientras que los japoneses ignoran completamente su historia y los genocidios que cometieron, no cometieron ellos, pero que cometieron sus antepasados. No, se sienten orgullosos, no de los genocidios, pero sí lo que estabas mencionando, del profe. Bushido, del imperio, el museo de los kamikazes. De la cultura guerrera. También, por cierto, que yo estoy viendo justamente, estoy terminando de ver una especie de serie documental de Hitler y los nazis que se llama como que Los Juicios de la Maldad. Muy bueno. Muy bueno, ¿usted ya lo vio? De Netflix, sí. Bueno, justamente, los juicios de Nuremberg. Y quería hacerle una pregunta que es ¿cuál fue la consecuencia que también dejó o los avances, entre comillas, de la política internacional? Porque por lo menos durante el juicio surgieron como que varias violaciones nuevas que antes no habían sucedido, como por lo menos el asesinato de una genocidio, propiamente. Sí, exacto, es genocidio, el concepto de genocidio. Entonces, ¿qué tanto fue el impacto de la política internacional
sobre Sí, todo bueno, contemporánea. la creación de las Naciones Unidas y crear un organismo internacional que tuviera el apoyo de las potencias, ¿no? O sea, que no fuera como la Sociedad de las Naciones, que no servía para nada. Lo que pasa es que ahorita la gente ve, y a veces yo también pienso así, que las Naciones Unidas como que no es muy operante, no resuelve los problemas para nada. Pero inicialmente era así, o sea, por ejemplo, las Naciones Unidas llevó a cabo, liderizó la guerra de Corea, o sea, en contra de la agresión de Corea del Norte contra Corea del Sur. Entonces, sí actuaba, entonces, y también ha tenido varias actuaciones posteriores, pero ahorita, bueno, ya está de capa caída. Sí, lo que pasa es que no genera miedo, porque ¿qué pasa? Que yo creo Exacto. que si generara un miedo, los países tendrían miedo de Sí, tener existen los cascos azules que son la... Sí, por eso. Pero los cascos azules, como tú dices, no genera un miedo. Exacto. Pero bueno, Ya. no sé, habría que ver que más adelante hay que hacer reformas en ese sentido. Yo pienso que tiene que haber algo, perdón, de cascos azules y de un ejército, bueno, que se pudieran unir y hacer... A mí me parece que el intervencionismo, esa es opinión mía, intervencionismo humanitario debe existir. O sea, hay regímenes que son intolerables. O sea, y Sí. los países tienen que ponerse de acuerdo, pero eso tiene un costo en armas, un costo en vida, es complicado. Pero tiene que haber algo de eso. Y en los pero últimos bueno. años es difícil de ver un intervencionismo. Es Sí. difícil, Sí, ¿no? es muy Bueno, difícil. el de Bueno. Bosnia, no solamente, o sea, en la Sí, guerra pero- en Yugoslavia. Y como en Panamá, o Yugoslavia. sea, es que Estados Unidos se metió en tremendo problema con la invasión a Panamá. Claro, pero eso fue unilateral, o sea, eso no fue Bueno, internacional. había un tratado, Sí, había un no, sí, tratado, pero- Y no fue una igual. guerra como tal. Pero fue Igual. Estados Unidos, o sea, Estados Unidos fue el que tuvo esa iniciativa, no fue de las Naciones Unidas. Claro. Pero te iba a decir, con respecto a los juicios, a mí me parece que eso sí fue un gran avance, aunque hay todo un debate porque sabes que esto es retroactivo. Entonces, muchos de los que estaban en contra decían, ¿cómo es eso de que no existía el delito y tú me estás juzgando por un delito que no existía? Y eso en derecho, en el principio del Sí. derecho no se puede usar. Pero era necesario, yo pienso. Y yo pienso que eso hizo muchos avances, pero de nuevo, yo pienso que es mejor tener lo que tenemos ahorita a no tenerlo. O sea, se ha avanzado algo. Bueno, es poco, se hace poco, pero es algo. O sea, es preferible. La gente dice, bueno, la Constitución es un papel que violan constantemente. Bueno, pero lo tenemos. Sí. Pero lo tenemos, es algo. El mundo Es mejoró algo. mucho, se puede decir. Yo pienso que sí. Pero bueno, actualmente... Piensen estamos- solamente que en Europa no ha habido una guerra, bueno, a menos que ustedes digan que Yugoslavia y Ucrania, bueno, pero Rusia y Ucrania como ahorita. tal, o sea, Europa no ha vuelto a una guerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido, después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido otra guerra mundial, gracias a Dios. Claro, es verdad que hay una cosa preventiva y disuasiva que son las armas nucleares. Sí. Pero no ha habido una guerra europea después de la Segunda Guerra Mundial. Han habido guerras, Entonces, pero entre como 2 países, máximo 3 países. Bueno, la guerra esta de Yugoslavia claro, fue exacto, terrible. y Ucrania. Y Ucrania. Pero Eh, se la llevó... más reciente. reciente. Sí, la más hay que reciente. entender una cosa. ¿Qué llegaron los estadistas del momento después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, cómo evitar una nueva guerra europea y una guerra mundial. Y la idea fue que haya una dependencia tal económica de todos los países de Europa que impidan la guerra. O sea, que si tú inicias una guerra, tú vas a perder económicamente. Y esa es la Unión Europea. O sea, que la Unión Europea es un fruto directo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de Entonces, hecho, en el es juicio algo bueno. en el juicio de Nuremberg le preguntan a uno de los nazis como que, mira, ustedes se estaban preparando para una crisis económica, porque la guerra genera crisis económica, sí o sí. Entonces sí, se estaban preparando, que bueno, que al final Hitler lo que hizo fue que nada, no le pagaba, o sea, tenía unos esclavos ahí trabajando, no pagaba sueldo porque esa era como que su pago por las Sí. deudas de Alemania, pero... Es que en Alemania venía la crisis. O sea, Sí, si sí. no, la crisis se detuvo, lo detuvo la guerra. O sea, la crisis alemana, la hiperinflación iba a llegar de nuevo en el 39, pero llegó la guerra. Entonces, claro, buscan recursos en bancos que invadieron, de países que invadieron. Sí. O sea, como dices tú, mano de obra esclava. O sea, todo eso salvó recursos de otros países. O sea, todo eso pagó la gran deuda que había generado Hitler en el primer periodo. Que mucha gente, es más, yo he hablado con alemanes, de los pocos que quedan vivos, y dicen que el periodo de Hitler fue bueno porque la situación económica mejoró. Sí, yo y es verdad que también. mejoró. Eso es que, bueno... Pero estaba, o sea, estaba generando tal deuda y tal problema, estaba recalentando la economía que eso iba a explotar. Lo que pasa es que llegó la guerra. Sí. Entonces lo salvó. Es verdad, en esos años 30 todos los alemanes dicen que Sí, la sí. economía iba en viento en popa. Pero bueno, como tú dices, era inevitable la hiperinflación. Ya que Santiago mencionó los juicios en Nuremberg, yo quiero mencionar el juicio que le hicieron a los japoneses. Ya que El juicio de sí, Tokio. aquí Santiago toca Europa, yo toco Asia. Sí. A Toji, Tojo. Sí. disculpa, el primer ministro de Japón en ese entonces sí fue enjuiciado y murió en la cárcel. Sí. Pero yo tengo la duda de por qué, eso siempre me ha generado duda, y parece que usted me puede responder, profe, del emperador Hirohito. No fue enjuiciado y murió de viejo, tranquilamente. Sí. Bueno,
Lo que pasa es que hay una película muy buena, a mí me gusta mucho, que se llama Emperador. Ajá. Y es sobre ese tema. Y hay un tema que es que cuando lanzan las bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto del 45, o sea, hay muchas teorías de que dicen que ya los japoneses se iban a rendir y tal cosa, y estaban generando negociaciones con los rusos, como intermediarios los rusos. El gran problema era que los japoneses decían, ok, nosotros aceptamos, lo que pasa es que hay que explicar varias cosas. En 1942, en la conferencia de Casablanca, a Franklin D. Roosevelt se le salió una palabra que era emulando a un presidente norteamericano de la guerra civil, que es Ulysses Grant, que dice que solamente del sur se iba a aceptar la rendición incondicional. Y él quiso emular eso y dijo que solo del eje se podía aceptar la rendición incondicional. Entonces, claro, cuando los japoneses le dicen, ustedes tienen que aceptar la rendición incondicional, ellos dicen, nosotros estamos dispuestos a aceptar todo, pero no nos pueden quitar nuestro emperador. Porque el emperador es divino para los japoneses. Wow. Entonces, no lo aceptan. Entonces, claro, cuando ellos lanzan las bombas, empezaron las negociaciones. O sea, las negociaciones ya tenían un tiempo y ellos decían, pero nosotros estamos dispuestos a aceptar todo, pero no el Mikado, es lo que llaman, el emperador no pueden tocarlo. Entonces, claro, es un punto de honor a los japoneses. Y para mantener esa idea de rendición incondicional, pero aceptar que no le van a quitar al emperador, bajo cuerda, se puede decir que Estados Unidos le dijo, ok, está bien. No te quitamos el emperador. No te quitamos el emperador. Wow. Y el emperador tuvo un papel, y eso lo pueden ver en documentales, lo pueden ver en esa película que se llama Emperador, tuvo un papel protagónico en la aceptación del control estadounidense y en el paso del Japón militarista a un Japón capitalista, democrático y moderno. O sea, realmente moderno en el sentido de la democracia y el capitalismo. Sí. Entonces yo pienso que el emperador es muy importante. Y él era una persona que siempre nadie lo veía. Y él después, no solo su voz fue escuchada por primera vez con la rendición, sino que él salió y hacía conferencias y le hablaba a la gente, y eso ayudó mucho a que no existiera un mayor suicidio masivo de lo que pudiera haber existido por la cultura japonesa, ¿no? Pero qué impresionante choque cultural. Entonces yo creo que Hirohito tiene su papel en la historia y lo tiene bien ganado y era necesario. O sea, ayudó a la transición. Pero Hirohito no... Aquí preguntando, Hirohito no perteneció a decisiones importantes, graves del imperio japonés en el momento en que... La aceptó, pero yo lo veo más como marioneta. Sí, una marioneta. Sí, Toyo era el... O sea, la jefatura tanto del ejército como la marina eran los que controlaban ese país. Claro, y esos fueron los que fueron enjuiciados. Exactamente. Exacto. Bueno, está bien, me convenciste, profe, de No. que Hirohito... Yo me preguntaba, ¿pero por qué a Hirohito vale, no lo pero metieron? no. No, pero es verdad. Está bien. Además, no sé. Bueno, Y es un choque cultural muy grande. Los japoneses, pensando como los occidentales, es imposible. Tenemos un choque cultural muy importante. es que no sé. Bueno, no se pensaría eso de Los aquí. japoneses son increíbles. Yo ahí Sí, también soy admirador de los japoneses. Qué gente tan increíble. Yo también Su lo admiro. cultura, o sea, lo pacífico que son, lo educado, Recuperarse todo el de dos tema bombas del honor, nucleares. o sea, sí, exacto. O sea, Es es admirable. increíble, de verdad increíble. Sí. Bueno, dejando de lado Asia, vamos a volver a Europa y terminamos. ¿Te Sí, parece, sí, Santiago? justamente para concluir, como que la pregunta más profunda, ¿qué hubiese pasado si Hitler no hubiese caído, si no hubiese muerto? Si los o nazis hubiesen ganado. Si hubiesen ganado. O ¿Qué si- cree o si- que hubiese pasado? O si el comunismo simplemente hubiese perdido. Bueno, ustedes saben que hay montones de cuentos y novelas de ciencia ficción sobre eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hitler gana, ¿no? Y una de las más famosas es esta serie que al final me fastidió un poco, que es la de Amazon, que se llama El hombre del último castillo. Sí, yo sé cuál Y es. que se ve el mapa así de Estados Unidos dividido entre el este con Alemania y el oeste por los japoneses. Y los Montes Apalaches como una tierra de nadie ahí. Yo la verdad, mire, sinceramente, a mí no me gusta mucho eso, llaman la historia if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...? Yo de verdad que no me gusta hacer mucho eso. Eso también se llama contrafáctico. A mí no me gusta... Yo creo que eso... O sea, era imposible. Sí, O sea, que ganar Alemania era muy difícil. Aunque hubo un momento, creo que eso lo dije antes también, cuando estaban avanzando en la conquista de Rusia en el año 41 para septiembre, que mucha gente dijo, parece que le van a ganar a los rusos. Pero yo lo veía difícil. O sea, el potencial... O sea... El plan de Hitler era, y de Japón, del eje, o sea, principalmente, si vemos tanto a Italia, lo dejamos así como de muy lejos en el liderazgo, o sea, era avanzar lo más rápido posible, conseguir la materia prima lo más rápido posible
y pensar que las potencias como Estados Unidos, incluso Rusia y Inglaterra y se iban a rendir. O sea, la idea, es una apuesta engañosa, pues. O sea, es una apuesta, o podríamos decir, demasiado arriesgada. O sea, dicen, bueno, nosotros vamos a avanzar, vamos a agarrar materia prima, vamos a hacer una frontera, vamos a hacer toda una fortaleza y las potencias van a decir, lo aceptamos. Es demasiado. Claro, y no lo aceptaron. Entonces, claro, ellos pensaban, Estados Unidos se va a quedar encerrado en su continente, él no se va a meter en Europa ni en Asia. Con el ataque de Pearl Harbor se van a quedar tranquilitos, no se van a querer vengar. O sea, son apuestas demasiado arriesgadas. O sea, tú no puedes, es como dijo de no conocer al enemigo. Yamamoto, o sea, hemos despertado de un gigante dormido. Pues. O sea, es. ese gigante estaba dormido y lo despertamos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, recibir palos. Pues. Así es. O sea, aguantar el golpe. Para terminar, que nos quedan unos 10 minutos, vamos a... ya repasamos bastante dos partes muy importantes del eje, que son Alemania y Japón. Pero falta una que la gente usualmente en las historias no la repasan mucho y no tienen mucha idea. Es de Italia, la Italia fascista de Mussolini, que es la tercera parte del eje, y sobre las invasiones a África. Sí, sí. Mira, yo vengo como ignorante tal cual porque yo tampoco conozco tanto de la parte de Italia. ¿Qué diría usted, profe, del papel de Italia? Y también quiero preguntar qué fue lo que hizo que derrocaran a Mussolini como tal. Bueno, pero antes me quedé pensando, como que me picaron así con la pregunta anterior. Está bien, pero vamos a porque eso tiene que ser también cuando uno en la universidad y siempre en el pensamiento, en la academia, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado? O sea, el supuesto negado. Y el supuesto negado es, vamos a poner, gana Hitler y los japoneses. Cosa casi imposible. Pero lo que hubiera llegado es una edad media. Así como tuvimos una edad media, en la visión negativa de la edad media, porque yo tampoco pienso que la edad media fue tan oscura como dicen. Entonces, pero en la visión negativa, la visión sería un oscurantismo, o sea, una cosa. Y yo no creo, era imposible controlar Estados Unidos. Entonces, claro, sería un planeta fragmentado. Es decir, no pasaría eso que sale en la serie, que Estados Unidos fuera ocupado, eso es imposible. Pero sí, vamos a poner un Estados Unidos que el aislacionismo es más fuerte, entonces se queda en su continente, o sea, Norteamérica, Alemania domina Europa y Japón domina Asia, o sea, sería como 3 bloques. Y el Imperio Británico tratando de sobrevivir, bueno, en Canadá, pues, porque imaginamos que, claro, Gran Bretaña fue invadida, pues. Sí. Pero el propio Churchill había dicho que se iría a Canadá a seguir peleando. Entonces, claro, sería un equilibrio súper inestable y que al final iba a terminar en una guerra. Pero en esta serie, el argumento por qué ganaron los nazis es la bomba atómica. O sea, que en el proyecto, en la carrera atómica, quien llegó al primer lugar fue Alemania. Bueno, si eso pasaba, yo no sé, de verdad, o sea, edad oscura. Sí. Claro. O sea, no sé, nosotros estaríamos aquí de esclavitos, o sea, Sí. o sea, jabón o esclavo, o sea, yo no sé. O sea, Jabón o o sea, esclavo. Sí, no, Sí, un menos espanto. Menos mal no ganaron. Disculpa lo que la otra, después me No, preguntaste. tranquilo, buenísimo. Sí, sí, pero bastante. sobre Italia, los fascistas, Sobre Italia, Mussolini. esa parte es fascinante, la parte del norte de África, pero no, claro, porque ahí está Mussolini, Rommel. Ajá. Entonces, claro, que Alemania fue al rescate con el Afrika Korps y con tan pocas armas. Rommel es una persona, si usted se pone a ver un personaje, lo que pasa es que hay una serie de generales alemanes que la historiografía británica rescató y que después la cinematografía, que obviamente que tiene que ver con Inglaterra y con Estados Unidos, ha rescatado y ha tenido como unos héroes. O sea, están en el bando de los malos, pero terminan como enjabonando, pues. Diría Rommel es uno de ellos. Le terminan limpiando. Uno es Rommel. O sea, Rommel lo han salvado en el sentido de que él estuvo en la conspiración contra Hitler y entonces, claro, ya es bueno. Y como era un tipo, bueno, luchó en el norte de África y era como un caballero. Y que no era muy sádico, no era sádico. Exacto, por eso era un caballero. O sea, peleaba como un caballero. Entonces, o sea, no exterminando, no matando, no fusilando al que se rendía. Entonces, claro, ha quedado muy bien. Pues. Y es admirable, realmente, Sí. como estratega y general es admirable. Pero lo de Italia, mire, Italia
Yo he hablado con varios italianos en todo este tema de la Segunda Guerra Mundial y uno se pone a ver que el soldado italiano no era tan malo como se ha pintado por la cinematografía y por toda la historiografía, pero los generales sí. O sea, el gran problema de Italia no es el italiano, porque se dice muchas veces que el italiano es como individualista, entonces no tenía ese espíritu de cuerpo que tenía el alemán y el japonés. Pero el problema son los oficiales. O sea, la oficialidad estaba totalmente alejada de los soldados. Entonces los soldados no se sentían representados, los soldados no luchaban con fuerza. Entonces al final eran vencidos por los británicos y tenían que ser ayudados por los alemanes. También Sí, que están eran- los camisas negras. Eso ¿no? es... No, bueno, pero eso es el movimiento dentro del Claro, partido pero igual fascista. eso te generó mucho miedo en la población italiana. Sí, sí. Sí. Y- Pero yo digo como soldado, y el problema es la separación entre oficiales y soldados. Y eso usted diría que creó el efecto dominó que Italia, porque Italia había ganado territorio en África. Bueno, Pero había no- logrado controlar Etiopía, tenía Somalia también, y tenía Libia Libia. desde la Primera Guerra Mundial. Pero después, cuando trató de controlar Egipto, fue un fracaso absoluto. Egipto fue un O sea, los británicos lo hicieron retroceder y ya iban a llegar a Tripolitania, o sea, iban a controlar toda Libia y tuvieron que pedir ayuda y llegó Rommel a salvarlo. Mussolini quería crear un nuevo imperio romano, Sí, eso decía Mussolini. la idea de Hitler era que Europa, el centro y Rusia estaba controlada por él. Ujú. El sur iba a ser controlada por, ese es su sueño, por Italia. Ajá. O sea, el Mediterráneo iba a ser controlado por Italia e incluso por la Francia de Vichy, que era estos, ¿sabes?, colaboracionistas de Philippe Pétain. Incluso también España. Como España había recibido apoyo de Italia y de Alemania en la Guerra Civil Española, Franco debía de alguna manera también participar en la Segunda Guerra Mundial, que no participó sabiamente. Sí. Y sobrevivió, es uno de los dictadores Sí, que sobrevivió hasta el sí, año murió de 75, murió de viejo, murió en su cama, o sea, no... Sí, sí, sí. O sea, Pero Franco también permitió, haciendo el favor a Hitler... sí, que- una modernidad. Ah, yo pensaba que era posterior. No, después de la el Segunda favor a Guerra. Hitler esto de los bombardeos en... Recuerda que Cataluña. Franco es el que mete a la OTAN, mete a España en la OTAN. Imagínate. Entonces... Sí, bueno, pero el Franco es un tema, Sí, un tema sí, delicado, pero bueno. Hay sí. algunos que todavía lo apoyan, algunos que no, pero bueno. Sí. Franco permitió las bombas estas que de Hitler que lanzó en Cataluña, si no me equivoco, ¿no? El Guernica. No, el Guernica es de la Guerra Civil. Ya. Disculpe. No, el Guernica es en Vizcaya, en el País Vasco. Sí, claro, el famoso bombardeo del Guernica. Sí, que hizo la Legión Cóndor. Ese tema es fascinante. Y hay también película que está bien, más o menos la que hicieron la última. Por lo menos el bombardeo se ve muy bien. Sí, O sea, está muy bien reconstruido. No tenía idea que Hitler tenía planeado que Franco diera a España. No, a o sea, la Italia. idea de Hitler es que España, la Francia colaboracionista, que es la de Pétain, e Italia controlaran el Mediterráneo, pero eso tenían que enfrentarse a Inglaterra. Claro. Y primero España no se metió, Francia tampoco lo hizo, e Italia no pudo sola con Inglaterra. Entonces fue un fracaso. O sea, ese proyecto de Hitler fracasó. Pues. Tú sabes Sí. que, bueno, ya para También. un poco para terminar, Sí, para terminar. me estaba acordando justamente con Franco, que no sé si usted escuchó el caso de Joan Pujol. Claro que Buenísimo, vivió aquí. Súper interesante. Sí, sí. Que él justamente como que estuvo como encerrado. Garbo. Encerrado mientras en el periodo de Franco y decidió como que tratar de ser una espía nazi para derrotar a Hitler. Entonces Sí, como sí. que fue una espía, fue el que daba los mensajes y como que se equivocaba a propósito para confundir a las tropas y bueno, eso hizo que Sí, que el Normandía día de estar Normandía se perdiera y bueno, después cuando cae Hitler, él se viene a Zulia Mm, y se cambia el Azul. nombre y todo y bueno, me pareció un caso fantástico y cuando él regresa lo premian por el mejor espía o una cosa así. Sí. Sí, hay gente que dice que, bueno, creo que estuvo en Caracas también y Sí, que caminaba. O sea, tú sabes lo que es ver un espía de la Segunda Guerra Mundial caminando por Sabana Grande. Trajo del este y todo. Sí, es una Claro, cosa es increíble, de impresionante. verdad. Sí, bueno, sin hablar de los nazis que se fueron a Argentina a vivir un poco ese Bueno, así, sí, la mayoría. Pero bueno. Pero bueno, yo creo que estamos muy bien. Sí, Yo creo que ya. tocamos todo lo que teníamos que tocar. Fue un tema muy interesante y un placer tenerlo usted, profe. De verdad, profe gracias Carlos por la Valladares. invitación. Y- Muy agradable. Muy Y bueno, buenas muchísimas preguntas. gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por ver el episodio. Un episodio más con Santiago, conmigo, con Goyo y con el profesor Carlos Valladares. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas Diga sus redes sociales, profe, su canal para que lo sigan. Profe Vaya con B de banco, doble L, Profe Vaya. En Instagram y Twitter y bueno. Excelente. y bueno, ya saben, síganos en TikTok, en Instagram como Polihistóricos. Ya llegamos a los 100 suscriptores, justamente. Muchísimas gracias. Ya llegamos. Así que, bueno, nada, suscríbete, dale me gusta al video, síguenos y bueno, hasta luego, ¿no? Chao, nos vemos. Ok, chao, que estén bien.